Desde tiempos antiguos, incluso cuando el mundo ha cambiado durante miles de años, una cosa ha permanecido igual: los seres humanos siempre han llevado dentro de sí un vacío difícil de nombrar. Por fuera, la vida puede parecer perfectamente normal: amamos, jugamos, trabajamos y socializamos, todo como si siguiéramos un guión. Sin embargo, detrás de la sonrisa, detrás de las conversaciones, detrás del ajetreo de cada día, aún existe un vacío profundo dentro de nosotros. Se siente como si algo faltara, como si todo lo que vivimos fuera solo una máscara que oculta una verdad que nunca ha sido tocada. Carl Jung se atrevió a confrontar este dolor directamente. Él no veía la psicología como una ciencia seca, sino que consideraba a los seres humanos como entidades completas de cuerpo, mente y alma. Jung creía que el vacío que sentimos es una herida colectiva, vive dentro de la cultura, dentro de la sociedad y se transmite de generación en generación. Uno de los lugares más claros donde esta herida se manifiesta es en la adicción, especialmente en el alcoholismo. Jung argumentaba que la adicción no es simplemente una cuestión de moralidad o de debilidad de voluntad. Detrás de ella yace un llamado espiritual, un anhelo de elevarse por encima de las rutinas ordinarias. En la superficie, beber se percibe como algo normal, una manera de celebrar, de conectarse con amigos o de liberar tensión temporalmente. Sin embargo, según Jung, quienes caen en la adicción son almas sensibles que inconscientemente recurren al alcohol para alterar su estado de conciencia, escapar del dolor, del vacío y del desgaste mecánico de la vida diaria, buscando, aunque sea por breves momentos, una sensación de paz. La palabra alcohol proviene del árabe al-kul, que originalmente se refería a un polvo fino usado como cosmético para los ojos. Con el tiempo, en la alquimia árabe, pasó a significar la esencia refinada o destilada de cualquier sustancia líquida. Esta interpretación simbólica no pasó desapercibida para Jung, quien veía aquí una profunda paradoja: la humanidad anhela el espíritu, pero lo busca a través de una sustancia que adormece. Esta es la tragedia de nuestra época. La sociedad ha olvidado cómo enseñar a las personas a sentarse en silencio, meditar o conectarse con lo sagrado. En su lugar, el alcohol se ha convertido en un ritual secular que reemplaza las ceremonias sagradas antiguas. Jung enfatizó que detrás de cada adicción existe un alma que anhela regresar a casa, y advertía lo siguiente: el alcohol no solo intoxica, abre brechas en el alma. Estas brechas debilitan la intuición y la claridad, dejando la puerta abierta para que influyan factores externos. Para Jung, el problema nunca fue el alcohol como sustancia, sino cómo las personas lo usan para escapar en lugar de confrontar la vida. El consumo de alcohol tiene una historia que se remonta a miles de años. La evidencia arqueológica muestra que, hace unos 5000 años, en Mesopotamia y regiones cercanas, las personas ya elaboraban y almacenaban vino en vasijas. Estas primeras bebidas fermentadas formaban parte de la vida cotidiana y tenían fines tanto nutricionales como rituales. El alcohol proporcionaba calorías valiosas en sociedades donde la comida podía ser escasa y, en algunos casos, se utilizaba con fines medicinales. Sus propiedades ayudaban a conservar alimentos y bebidas y podían reducir algunos patógenos. La destilación del alcohol, que permite concentrar el contenido etílico de las bebidas, no se desarrolló hasta muchos siglos después, probablemente en China entre los siglos 9 y 10 después de Cristo. Esto permitió que ciertas bebidas fueran más potentes y con efectos más fuertes sobre el organismo. A lo largo de la historia, distintas culturas han utilizado el alcohol con propósitos variados: nutricionales, medicinales y sociales. Sin embargo, la motivación más común ha sido alterar el estado interno, buscando sensaciones de euforia, desinhibición o relajación. Esa sensación de estar ebrio, mareado o con la cabeza ligera es placentera para muchos, aunque como se observa actualmente, después del efecto inicial suele aparecer un descenso en el ánimo, mayor fatiga, menor motivación y, en general, un incremento del estrés y la sensación de malestar. Más de 2.000 millones de personas consumen alcohol. La mayoría de nosotros no puede imaginar una barbacoa sin cerveza, una boda sin champán, ni una elegante velada sin vino. Bebemos los fines de semana porque es fin de semana, pero también después del trabajo, cuando estamos estresados, relajados, tristes o felices. El alcohol es una especie de paradoja, y nos hace preguntarnos, ¿por qué nos aferramos tanto a una de las sustancias que más nos daña?
El alcohol es un arma biológica que la levadura produce durante la fermentación para eliminar a su competencia. Su sabotaje es tan complejo que los científicos aún no están completamente seguros de todos sus mecanismos. Pero sabemos que el alcohol adormece tus neuronas, las vuelve más lentas y altera su comunicación. Esto tiene varios efectos: te seda, derritiendo la tensión y el estrés. Aturde tu corteza prefrontal, el centro de la toma de decisiones y el autocontrol, haciéndote más desinhibido y propenso a decir o hacer cosas que normalmente no harías, y libera endorfinas, las moléculas del bienestar profundamente vinculadas a la conexión humana, las mismas que producimos cuando nos divertimos, cantamos o bailamos con otros, y que nos ayudan a convertir momentos fugaces en recuerdos compartidos. Normalmente, después de 1 o 3 copas, el mundo se siente más ligero. Las murallas invisibles de la inseguridad comienzan a suavizarse, y te encuentras siendo un poco más tú mismo, menos temeroso de hablar, reír, cantar o compartir alegrías y tristezas. Las conversaciones fluyen con más facilidad, las sonrisas duran un poco más, y los desconocidos pueden convertirse en amigos o amantes más fácilmente. Por un momento, parece que la carga de ser humano no es tuya para llevarla solo. El alcohol se coloca en ese punto ideal de relajación suave, valentía ligera y compañía amistosa, lo que lo convierte en el lubricante social perfecto. Uno que, sin embargo, viene con bastantes costos. Para miles de millones, estas rondas se vuelven más frecuentes con el tiempo. La copa ocasional se convierte en un hábito semanal, luego en un ritual cada 2 días, ya sea para ponerse al día con amigos o para relajarse. Pero a medida que las rondas se acumulan con los años, el daño también lo hace. La molécula de alcohol puede disolverse tanto en agua como en grasa, lo que le permite invadir casi todas las células y tejidos. Y cuando tu cuerpo lo descompone, se transforma en acetaldehído, una sustancia aún más tóxica que el propio alcohol y que causa estragos en tus tejidos, células y ADN. En tu cerebro, esto encoge tus neuronas y corta sus conexiones, dificultando que diferentes partes del cerebro se comuniquen. A medida que tu cerebro se marchita, tus recuerdos se desvanecen, tu pensamiento se vuelve más lento y tu riesgo de demencia aumenta. El cuándo y el cómo bebes importa. Cuanto más joven seas, mayor será el daño, y cuanto más alcohol consumas de golpe, peor será para ti. El cerebro humano no está completamente desarrollado hasta mediados de los 20, por lo que beber antes de esa edad es como golpear cemento aún húmedo, antes de que se endurezca por completo. El consumo excesivo en la adolescencia tardía es también uno de los mayores factores de riesgo para la demencia temprana. Otra víctima es tu hígado. El alcohol interrumpe el metabolismo de las grasas, provocando que se acumulen en las células hepáticas. A menudo, esto no tiene síntomas, por lo que puedes seguir bebiendo mientras tu hígado lentamente se convierte en grasa, se inflama y empieza a fallar. El consumo también debilita el corazón, eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y trombosis, contribuyendo a miles de muertes anuales por enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la apariencia, el alcohol daña las células de todo el cuerpo, incluida la piel, que envejece más rápido. Además de aportar muchas calorías, también aumenta el apetito en muchas personas. Beber puede favorecer el aumento de peso y eleva el riesgo de obesidad, lo que a su vez abre la puerta a una cascada de otros problemas de salud. Al analizar estos datos, los científicos ven que los problemas de salud pueden comenzar con aproximadamente una cerveza al día, y que las probabilidades de muerte prematura aumentan significativamente con alrededor de 3 cervezas diarias. Cuando el consumo de alcohol empieza a tener efectos negativos sobre ti o sobre los demás, se cruza la línea hacia un trastorno por alcohol. Más de 280 millones de personas en el mundo enfrentan este problema, aproximadamente 1 de cada 14 adultos. La línea varía según factores individuales, pero superar las recomendaciones de seguridad, más de 8 bebidas a la semana para mujeres, 15 para hombres, o 5 en un solo día, aumenta significativamente el riesgo de dependencia y daños físicos, mentales y sociales. De esos 280 millones, más de la mitad ha caído en una trampa aún más profunda, la dependencia. ¿Qué ocurre cuando el alcohol se convierte en algo que se necesita, física o psicológicamente? En Europa y América, aproximadamente 1 de cada 20 adultos está atrapado en esta red. El estereotipo del alcoholismo suele ser extremo:
una persona sin hogar aferrada a una botella, o un padre borracho gritando a sus hijos, pero puede ser mucho más silencioso. Un estudio en Estados Unidos encontró que hasta el 50% de los alcohólicos pasan desapercibidos, dividiéndose principalmente en dos grupos: jóvenes adultos sin problemas y profesionales de mediana edad con carreras exitosas y familias. Entre ellos, es posible que no se muestre un comportamiento antisocial, se cumplen obligaciones, se mantienen relaciones y, en muchos casos, no existen condiciones médicas diagnosticadas. Ni tú ni tu familia lo notan. De hecho, nadie pone en duda una copa en la cena, después del trabajo o en una fiesta. Pero precisamente eso es lo que hace al alcohol tan peligroso. Ninguna otra droga es tan ampliamente aceptada, consumida con tanta naturalidad y tan fácilmente pasada por alto. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Hicimos un pacto con el alcohol para ayudarnos a enfrentar uno de los mayores desafíos de ser humano: la interacción con otros. Anhelamos cercanía, pero al mismo tiempo somos ansiosos, torpes y desconfiados unos de otros. Aquí entra el alcohol. No es la solución, pero ciertamente aligera la carga social. Ofrece una manera fácil y aparente de resolver el desafío de conectarnos con los demás. Los estudios confirman lo que la humanidad ha sabido durante milenios: cantidades moderadas de alcohol facilitan la unión entre extraños. Quienes beben de manera moderada y social suelen tener más amigos, relaciones más cercanas y mayores niveles de confianza en los demás. Por eso, si queremos alejarnos del alcohol, debemos ser honestos sobre lo que realmente obtenemos de él. Durante milenios, hemos sacrificado salud y años de vida, y a cambio, el alcohol nos ofreció confianza, conexión y alegría compartida. Pero actualmente, esa dinámica está cambiando rápidamente. Existen muchas razones detrás de estos cambios, desde la tecnología hasta el impacto de las redes sociales, pero también es cierto que las drogas que consumen los jóvenes han variado. El consumo de marihuana ha crecido en las últimas décadas, y sus efectos suelen diferir de los del alcohol. Mientras que el alcohol suele desinhibir y estimular la interacción social en el corto plazo, la marihuana presenta un panorama más complejo. En consumos leves y ocasionales, algunas personas reportan sentirse más relajadas y abiertas socialmente. Sin embargo, cuando se utiliza con frecuencia o en dosis altas, tiende a asociarse con menor energía, dificultades en la interacción social y una mayor propensión al aislamiento. Esto no significa que todos los consumidores se vuelvan solitarios, pero sí que, a nivel poblacional, el cambio de una sustancia a otra puede estar influyendo en la manera en que los jóvenes se relacionan. El alcohol ha sido una herramienta poderosa e influyente para compartir, celebrar y disfrutar la vida con otros durante miles de años. Si Occidente está en el camino de beber menos, también podríamos estar en el camino hacia algo completamente nuevo, un futuro donde nos conectemos y celebremos sin un apoyo químico venenoso, o al menos sin este en particular. Depende de nosotros descubrir qué viene después. Ernest Hemingway fue un escritor estadounidense reconocido por su estilo directo y conciso, así como por obras clásicas como El viejo y el mar, Por quien doblan las campanas y Adiós a las armas. Además de su éxito literario, Ernest Hemingway es recordado por su vida intensa y marcada por problemas de salud mental, traumas personales y un consumo problemático de alcohol que influyó en su vida y obra. Hemingway tiene varias citas sobre el alcohol, muchas de ellas presentando la bebida como una especie de medicina, como cuando escribió que la vida moderna también es a menudo una opresión mecánica, y el licor es el único alivio mecánico. Sabía que, cuando las cosas se ponían mal, siempre podía tomar una bebida y de inmediato sentirse mejor. En cierto sentido, el alcohol se convirtió en un mecanismo de defensa para combatir la depresión y los pensamientos autodestructivos que lo acosaban. Esto puede interpretarse como un ejemplo de diagnóstico dual, en el que un individuo sufre algún tipo de trastorno mental y recurre a una sustancia para automedicarse, lo que a su vez puede derivar en problemas de abuso. Los diagnósticos duales tienden a influirse mutuamente. Una persona que abusa del alcohol puede intensificar los efectos de su trastorno bipolar, mientras que alguien con trastorno bipolar podría abusar del alcohol como un intento de manejar sus síntomas. El alcoholismo se define como una condición en la que una persona siente un fuerte deseo de consumir alcohol, incluso cuando esto afecta significativamente su calidad de vida. En Estados Unidos, 15 millones de adultos tienen algún tipo de problema relacionado con el alcohol,
y a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, se atribuyen al consumo nocivo de alcohol 3 millones de muertes cada año. El alcohol tiende a alterar el GABA, un neurotransmisor comúnmente involucrado en el control de la impulsividad. También altera el glutamato, otro neurotransmisor que estimula el sistema nervioso. Desde un punto de vista psicológico, esto disminuye considerablemente la eficacia del sistema nervioso central para regular nuestro comportamiento. Una de las peores cosas del alcoholismo es que la persona que bebe en exceso probablemente no será la primera en notar el problema. Algunos signos incluyen beber solo, perder interés en pasatiempos que antes disfrutaba, ocultar alcohol en lugares inusuales, no recordar los periodos de consumo y necesitar cada vez más alcohol para sentir sus efectos. Otro problema potencial es que muchos consideran el consumo ocasional excesivo bastante inofensivo, a pesar de que regularmente causa lesiones no intencionales y puede contribuir al desarrollo de cáncer y enfermedades cardíacas. Beber, como mencionamos antes, ya sea en periodos cortos e intensos o de forma diaria, afecta diversas áreas de la salud. La pérdida de memoria, las enfermedades del hígado, los problemas cardíacos, el abuso doméstico, los problemas legales y el agravamiento de enfermedades mentales son algunos de los resultados más comunes del consumo excesivo. En el caso de Hemingway, la gravedad de su salud, la intensidad de su bipolaridad y depresión, y sus problemas interpersonales apuntaban a tales complicaciones, y él lo sabía. La adicción, sea cual sea su forma, siempre ha sido una búsqueda desesperada en un camino falso y sin esperanza para alcanzar la verdadera libertad humana. Es un intento de moldear la realidad a nuestro gusto. La adicción puede compararse, como muchas otras cosas, con la alegoría de la cueva de Platón. La historia de Platón describe a prisioneros encadenados en una cueva, donde solo pueden mirar una pared rocosa. Ellos interpretan las sombras proyectadas en la pared como si fueran la realidad. De forma comparable, los adictos están encadenados a sus sustancias y perciben el mundo a través del filtro de su adicción. Aceptando estas sombras como realidad, organizan sus rutinas diarias en torno al consumo. Las primeras horas del día se dedican a recuperarse para poder repetir el ciclo, y se olvida una realidad anterior en la que socializar no implicaba necesariamente beber y en la que era necesario enfrentar los problemas directamente. En la alegoría, un día, uno de los prisioneros escapa y ve el mundo exterior. Como describe Platón, la intensidad de la luz puede ser dolorosa, tal como muchos alcohólicos o personas dependientes de drogas se dan cuenta cuando dejan de consumir. Aquellos que bebían o consumían drogas para adormecer sentimientos o evitar recuerdos dolorosos pueden sentirse indefensos. Por eso, con frecuencia vuelven a la oscuridad familiar de la cueva, regresando a la compañía de sus amigos de bebida, donde encuentran consuelo. Este mecanismo ayuda a entender, de manera metafórica, por qué la recaída es tan común en la adicción. El miedo a enfrentar la luz de la conciencia lleva a regresar a la sombra segura del hábito. Entonces, ¿cómo puede abrazarse la luz? Slavoj Žižek, filósofo y psicoanalista esloveno conocido por su enfoque provocador sobre la cultura, la política y la psique humana, discute el coraje de la desesperanza en términos de adicción. Él argumenta que la conciencia de que puedes dejar de beber en cualquier momento garantiza que nunca lo harás realmente. La posibilidad de dejar de beber es lo que bloquea el cambio real, te permite aceptar el hábito sin mala conciencia. Luego, después de un periodo de hipocresía intolerable, declaras que este es tu último trago, y disfrutas mucho de esa última sesión con la idea especial y honorable de que es realmente el último. Pronto, esto en sí mismo se convierte en la adicción, y una vez más encuentras una manera de continuar con buena conciencia. Žižek argumenta que el paso final es enfocarse en esta obsesión patológica por dejar y comenzar a beber, en lugar del acto en sí. Lo que debe terminar no es beber, sino el propio intento de beber. Este enfoque provoca un sentimiento de desesperanza que te impide disfrutar del acto de beber por sí mismo, así como beber con la sensación de que podrás detenerlo. Te sientes sin esperanza y, como cree Žižek, la salida surge inesperadamente cuando aceptamos la total desesperanza de nuestra situación. La aceptación es difícil pero necesaria, y no debe ser totalmente derrotista. En cambio, al tener en cuenta todas las razones por las que bebes, incluso puedes hacer que beber sea menos atractivo. En lugar de pensar en la adicción como algo que superar,
podrías reconocer que el obstáculo es el camino. El impedimento para la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, escribió Marco Aurelio. Tal como señala William James, la influencia del alcohol sobre la humanidad se debe indudablemente a su poder para estimular las facultades místicas de la naturaleza humana, que generalmente son aplastadas por los fríos hechos y las secas críticas de la hora sobria.